Si te pregunto quién fue Guillermo Hobson, vos me vas a contestar leyendo las casi 450 páginas de tu libro. Pero lo que sí te voy a pedir es que me digas qué cosas de Hobson te atrajeron al punto de dedicarle un libro. Bueno, en primer lugar, habría que preguntar si él no me dedicó un libro a mí, sino él me dedicó un libro a mí. Yo no le dediqué un libro a él, sino él me dedicó un libro a mí. Me dio la posibilidad de escribir esta novela. Digamos que Hudson, cada lector tiene de un autor una construcción personal. Yo no escribí esta novela para, para difundir la obra de Hudson, que ya es suficientemente difundida, sino para entrometerme y dialogar con Hudson y convertir esas determinadas situaciones en una novela. Eh, entonces, lo que me interesó de Hudson es su modernidad, siendo un hombre que en su momento podía sonar profundamente conservador, y era muy conservador en realidad, muy conservador. Leída la perspectiva de ciento y pico de años, a pensar a 100 años de su muerte, la obra de Hudson resuena mucho más nueva. Uh -huh. Eh, y no solamente por sus reflexiones, sino hasta por su composición textual. Uh -huh. Los textos ensayísticos de Hudson tienen mucho de ficción, las ficciones de Hudson tienen mucho de ensayo y viceversa, de crónica. Hay un trabajo de ida y vuelta, que es algo que a mí en la literatura me interesa, como habrás visto en Viaje a las Cosas. Por lo tanto, me interesaba esa cuestión de desubicación de Hudson. Cuando digo desubicación, insisto, en su tiempo parecía un hombre, y era un hombre muy conservador. Visto a la distancia, ese lugar de conservador se transforma en algo muy novedoso. Entonces me interesaba esa desubicación de Hudson, porque creo que la literatura es siempre desubicada, está siempre desubicada. Desubicación que también puede llamarse o incluirse en lo inclasificable, ¿no? Porque la obra de Hapso, como vos bien apuntás, es muy difícil de encasillar, al menos con esa compulsión de ubicar los libros en categorías que hay, ¿no? Mm, es cierto, sí, sí, sí. Sí, pero inclasificable y desubicado como nosotros comúnmente, seguramente vos, yo también, ¿no? Podemos decir a alguien, o no has dicho alguna vez, no seas desubicado, Uh -huh, ¿no? uh -huh, Eh, Ese no ser desubicado me parece que tiene mucho que ver con Hudson, ¿no? Era un desubicado, uh pero que al -huh, mismo tiempo se preocupaba por ubicarse, tenía sus contradicciones, y en eso su modernidad, ¿no? uh Porque era un -huh. desubicado que buscaba ubicarse, y ahí su modernidad en esas contradicciones, pero, pero además de eso, porque yo creo que la literatura que a mí me interesa está siempre desubicada, ¿no? Está siempre como fuera de lugar. Uh -huh. Es como salir en esto, ¿no? Bueno, entonces ¿Sí? estarás satisfecho con Viaje a las Cosas en ese sentido, porque es un libro muy difícil de ubicar, ¿no? Es una novela que no se priva de las herramientas que da el ensayo, no tiene saltos de tiempo, interpolaciones biográficas, comentarios de escritores que vivieron muchos años después. Eh, Sí, digo, totalmente, totalmente, pero es una experiencia, digamos, es una experiencia de la literatura. Opa, hola, hola. sí, sí, te escucho perfectamente. Ah, o sea, es que se me fue la pantalla. No, pero que es, digamos, esto que a mí me interesa es algo que la literatura contemporánea suele plantear, ¿no? Estos cruces cuando uno piensa bueno, en la literatura de Claudio Magris, por ejemplo, y la de tantos otros, digamos, cruzar el tono del ensayo con el tono de la novela. Me parece que es algo bastante extendido. Y a mí me interesa eso. Si yo hubiese querido escribir un ensayo sobre Hudson, lo hubiese hecho. Yo no me interesaba escribir un ensayo sobre Hudson. Uh Eh, -huh. Hudson, digamos, me dedicó una novela. No, yo no le dediqué una novela a Hudson. Eh, Eh,
En todo caso, yo lo que hice fue valerme. A ver, porque esto implicaría que si yo supiera tantas cosas de Hudson, bueno, ¿por qué no hice otra cosa? ¿Por qué no escribí una tesis doctoral, ¿no? A mí me interesaba mucho más, porque me parece que siempre es mucho más interesante lo que uno puede imaginar que lo que uno puede llegar a saber, ¿no? Y además porque la de Yo me Hudson dedico. es una vida novelesca, ¿no? Sí, sí, y por otro lado, si querés, fíjate vos, Sergio, que es una vida novelesca y también una vida muy aburrida, Ujú, porque es la de un hombre que hasta los 30 y pico de años, 33 años, lleva una vida en el campo que no puede publicar, que tal vez no le interesaba publicar en castellano, pero tampoco tiene las posibilidades para hacerlo, y que en eso se le da la posibilidad de irse a Inglaterra y empieza a hacer una vida muy quieta y muy ujú, apretada, tratando de buscar un lugar. Esa es la vida de Hudson. ujú, Eh, y cuando estaba acá, podía ver los pájaros que allá se le hacían más difíciles para ver. Allá tenía que hacer excursiones, mientras que acá era su vida cotidiana. Pero bueno, ¿qué habrá pasado en la vida de Hudson en el medio? ujú, Aparte de las pocas cosas que él cuenta. Bueno, a mí me interesa pensar qué pasó en la vida de Hudson en el medio de esas cosas que él cuenta. Entonces, me meto por los textos de Hudson, eh, y como dice el narrador de la novela en un momento, que dice que se jacta de haber leído los manuscritos, ¿no? Eh, los manuscritos no publicados. Bueno, eso es. Y me parece que ujú, una novela está en ese lugar, ¿no? Es la manera de saber de la novela. ujú. ¿No? De este, Imaginar es la manera de saber de la novela. sí, se despliega, digamos, la imaginación sobre este hombre que nació en nuestro país, ¿no? En Argentina, en Quilmes, que vivió Ujú. 33 años, pero como vos apuntás en el libro, siempre hablaba de Inglaterra como su verdadero hogar, ¿no? Absolutamente. Pero este era un hábito, fíjate que como yo planteo ahí en la novela y como solían hacer, como él mismo dice que lo hacen, ¿no? Por supuesto, ahí no imaginé nada tampoco. Sino que era una cosa muy habitual de sentirse expatriado. ¿M? Y es más, los padres se sentían expatriados y eran estadounidenses, no eran ingleses. Pero justamente home era Inglaterra. Y entonces Ujú, la experiencia de ir a Inglaterra, esa pertenencia de sentir que el hogar estaba en Inglaterra. Eso es muy poderoso. Ujú. más allá de que Hudson se sentía profundamente inglés, ¿coincidís con Martínez Estrada de que Hudson fue un escritor argentino? Eh, y lo que pasa es que para mí Hudson ya no existe, ¿entendés? Para mí ese Hudson del que vos me preguntás, para mí es mi Hudson. Ujú, Y mi Hudson fue inglés y argentino al mismo tiempo. ujú. Eh, eh, digamos, si toda persona se construye, si seguramente Martínez Estrada, más que nada, ¿no? Tenía una imagen muy clara de que era Hudson.
Perdón, se Hola. cortó. Se cortó Hola. justo que estabas abordando el tema de Martínez Estrada, que tenía una imagen clara de quién había sido Hudson, ¿no? Claro, digamos, Martínez Estrada, es más, tiene una imagen muy sugerente de Hudson, ¿no? Porque dice, fue el mejor escritor argentino, el más popular, etcétera, siendo un escritor inglés. Digamos, juega con esa dualidad. Ujú, A mí realmente no me preocupa nacionalizar a Hudson, qué sé yo, es como si nosotros pensamos en nuestros abuelos, muchísimas veces los podíamos sentir muy italianos y muy argentinos a la vez, digamos. En este caso, este era un señor que no podía sino sentirse inglés y sentirse dueño de la Pampa o parte de la Pampa también, ¿no? En este juego, ¿por qué pretender hacerle una sola cosa? ujú, Si no pertenece a ningún seleccionado de fútbol, ¿no? ujú, Para ujú, exigirle una nacionalidad. Eh, digamos, lo podemos hacer nuestro como también, vos sabés que hay un dato que generalmente no se comenta, que me parece que es muy interesante, por ejemplo, que también tiene que ver como cómo se lee y hasta dónde se lee lo que se lee, ¿no? Pero por ejemplo, en los versos satánicos, el famoso, el ujú, famoso, el famoso libro de ese gran escritor que es Salman Rushdie, hay un capítulo dedicado a Hudson. ¿Mm? ujú, Y Hudson, cuando se produce el famoso atentado en la novela, los personajes caen muy cerca de la casa de un escritor que es Hudson. ¿Mm? ujú, ujú, Eh, Hudson no está, está la mujer de Hudson, inventa y toda una situación Salman Rushdie, pero es Hudson, y es más, al final de la novela dice ese personaje en realidad es Hudson, que ujú, obviamente lo hace vivir en el siglo XX, muy adelantado, etc. Y fíjate que en ese caso, cuando uno piensa el momento de publicación de la novela, que es en medio del tacherismo, eh, tiene que ver con justamente una provocación a Thatcher, tiene que ver contra la situación de Gran Bretaña en ese momento y el pasado reciente de la situación con las Malvinas, ¿no? claro, Y pone a Hudson en el medio, ¿no? Es una actitud de un escritor, Salman Rushdie, un gran escritor, que al mismo tiempo un hombre también descentrado por todos los juegos que tiene, digo descentrado en el sentido en que trabaja con la literatura inglesa y al mismo tiempo trabaja con esa imaginería de la novela y de imaginería del mundo que tiene que ver también con, no solamente con lo musulmán, sino sobre todo con el mundo indio, ¿no? ujú, Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Hasta dónde uno puede pensar. Y ahí Hudson es argentino. ujú, ujú, Ahí Hudson es argentino y también es inglés. Es, es, es un argentino para provocar el ánimo tacherista. claro. Y es un inglés también en términos de mención, ¿no? Y bueno, ahí me parece que hay algo de Hudson, pero que es ilustrativo. Insisto, Hudson no pertenece a la selección de fútbol, por lo tanto puede ser de una nacionalidad o de otra, no Ujú, creo que sea relevante eso, ¿no? Es de las dos. ujú. Más allá de que es absurdo nacionalizar a los empujones a alguien, te voy a confesar que a mí me llama mucho la atención que al escribir los recuerdos tan profundos que le dejó La Pampa, lo haga en inglés. Eso, obviamente no estoy enjuiciando porque era el idioma en el que él sentía que tenía que escribir eso, pero te estoy diciendo como algo que verdaderamente me llama la atención, ¿no? Ujú. Sí, bueno, pero si los hubiese escrito en castellano no hubiese encontrado lectores en ese momento. Claro. Que los editores que podía tener en ese momento en, estaban en Inglaterra. Y fíjate que cuando eh, uno de sus primeros textos, que es el primer texto que se traduce al castellano, que lo publica La Nación a fines de siglo, ese texto fue reconocido, fue descubierto 47 años después o 50 años después, digamos, por un platense, ¿no? Por Velázquez. Ujú, Velázquez encontró ese texto y fue el que encontró el primer texto de Hudson publicado en español que era muy anterior a todos los otros que se creían, ¿no? Entonces,
si se tardaron 50 años en darse cuenta de la publicación de Hudson en castellano, ¿quién iba a leer a Hudson en ese momento en castellano? Ujú. Borges lee La Tierra Púrpura bastante después, a fines de la segunda década del siglo XX, o sea que antes Hudson era una extrañeza, ¿no? Ujú. O sea que no nos tendría que asombrar que, que escribe esos recuerdos, y aparte son los recuerdos en su lengua materna, que era el inglés, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Con un paisaje muy, muy de acá, pero es cierto, con recuerdos de su saga familiar, ¿no? Claro, 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 claro. Eh, en Mm. el libro contás paralelamente la vida de Hudson y de Conrad, ¿no? La relación entre ellos, partiendo de esa similitud central, ¿no? Que Hudson era un argentino que escribía en inglés y Conrad un polaco que también escribía en inglés, ¿no? Pero ¿por qué no ahondás un poco en esas afinidades? Bueno, la relación en la novela me gustaba trabajar con estos tres autores, ¿no? Por un lado, que los tres están como en territorios aparentemente que desubicados o que tienen algo de su desubicación. En el caso de Hudson ya lo planteábamos, ¿no? En el caso de Conrad, vos pensás que Conrad nace en Polonia, Polonia bajo dominio del Imperio Ruso, y el inglés no era ni su segunda lengua ni su tercera lengua, ¿no? Su primera lengua era el polaco, su segunda lengua era el ruso, su tercera lengua era el francés, y su cuarta lengua fue el inglés, que aprendió bastante tardíamente. Y escribió en inglés. No escribió en inglés porque, y no eligió el inglés porque fuera una lengua que él amara. Eligió el inglés porque era la lengua que había elegido como marino, para ser marino, porque era la lengua que le permitía ser marino. Eh, Conrad empieza a escribir tardíamente, a los 30 y pico de años, es decir, y empieza a publicar tardíamente como Hudson. Y ahí me parecía que era un vínculo interesante. Por otro lado, Graham, un aristócrata escocés que había vivido un tiempo justamente en Entre Ríos, y que siempre sentía una afinidad muy profunda por esa parte argentina y en especial por los caballos argentinos, ¿no? Y era un hombre amante de los caballos. Y bueno, me interesaba ese cruce entre los tres a fin de siglo, cómo se da, donde cada uno tenía características muy diferentes, personalidades muy diferentes, y el que los va uniendo, el que va uniendo a Conrad y a Hudson es obviamente Graham, ¿no? Como después el que los va a unir va a ser Garnett, que es el editor de ambos. El primer editor que tuvo Conrad y el último editor que tuvo Hudson, ¿no? Y entre ellos, bueno, lo que hay es una profunda diferencia, digamos, porque tenemos por un lado a un gran escritor como Hudson, que en su momento podía ser muy provocativo, y tenemos a otro que era un escritor de raza, ¿no? Que es Conrad. Nadie podría dudar que Conrad es uno de los más grandes escritores del siglo XX en todas las lenguas. Ujú. Es el escritor que se piensa escritor. Hudson es el desubicado que entre escritores se siente que es un naturalista y que entre naturalistas se siente que es otra cosa y está buscando, dice que busca un lugar en Inglaterra para hacerse y le cuesta tanto hasta que lo consigue, pero son muy distintos unos y otros. Y en ese punto de diferencia es donde a mí me gustaba que se encuentren, ¿no? Ujú. eh, entonces, yo ahí construyo en la novela una tensión a partir de dos obras, una gran novela de Conrad que, que es una novela fantástica, muy poderosa, que es una novela que tiene que ver con Latinoamérica profundamente, en torno al Canal de Panamá y a la independencia de Panamá, eh, y que es Nostromo, una novela del 904, y que, bueno, para un buen lector, y digo sin jactancia, ¿no? Pero para un buen lector, porque no siempre hay buenos lectores, lo que podría ver en esa novela, que en esa novela está Cien años de soledad.
Claro. digamos, en esa novela está Cien años de soledad. Cien años de soledad se lee, podría leerse a través de esa novela. Y al mismo tiempo, Hudson está escribiendo en ese mismo año, publica una novela que va a ser Mansiones Verdes, que es una novela de aventuras, amorosa, pero que tiene vinculaciones con esa otra novela de Hudson, con esa otra novela de Conrad. Y a mí me gustaba que ahí producir algo allí. El, eh, Producir algo me refiero a que ahí se vieran condensadas dos modos de ser escritor, dos personalidades, dos escritores muy diferentes y que tienen aspectos en común. Insisto, en el caso de Conrad, es el escritor de raza, es el escritor que podría hacer cualquier cosa por su obra, ¿no? Está convencido de lo que tiene que hacer, está convencido de buscar distintos desafíos, ¿no? Hacer una escritura que pueda ser reconocida por sus pares, pero después no solamente le interesa eso, sino que además quiere llegar al gran público, más allá de vivir de su escritura, obviamente. Y en el caso de Hudson es otra cuestión, ¿no? Es otra búsqueda. Es insisto, repito, ¿no? Es el escritor que está entre escritores siempre, no se siente el hombre de libros, si bien era muy culto Hudson, ¿no? Si bien era muy culto, no se siente el hombre de libros. Trata de apartarse de allí y presentarse como un naturalista, pero en realidad más que un naturalista, como diría Rapin, que es lo que dice Rapin de Hudson, que es un antropólogo. Y es cierto, tiene algo de etnógrafo, de antropólogo, de etólogo. Es un personaje realmente fascinante que se vuelve mucho más moderno en nuestro presente. Digamos, si uno quisiera buscar el principio o comprender algo eh, de, de nuestros hábitos que tienen que ver con este contacto del desprecio a la naturaleza que hoy vemos y vivimos los cataclismos naturales, uno podría encontrar las primeras discusiones fuertes y poderosas están en Hudson, ¿no? Está en Hudson el primer denunciante de eso, ¿no? Y eso me parece interesante. Voy a tomar un pequeño desvío agarrándome de algo que deslizaste y que me parece muy interesante y apelo a tu condición de gran lector, del lector exquisito. Dijiste que en Nostromo de alguna manera está cifrado 100 años de soledad. A ver, ahondá un poquito en eso. No, bueno, en Nostromo lo que se juega es toda la problemática del canal, de la construcción del canal, y todos los enfrentamientos que tiene el canal en torno a la historia de la República, los años de la República. Pero obviamente en Nostromo Conrad no plantea la situación, no hay canal. En lugar de canal, algo reemplaza al canal que es una mina de plata. Ujú, ujú. Y esa mina de plata tiene su historia. Y esa mina de plata, curiosamente, para contar esa historia de la mina de plata y todo lo que va pasando, transcurren más o menos 4 generaciones. Ujú. ¿Cómo transcurren en 100 años de soledad? Claro. Eh, y es un combate que se da allí con esa mina de plata, donde Conrad no hace otra cosa que crear como personaje del dueño de esa mina de plata, justamente pone todas las características de un amigo del muy querido, que es nada más y nada menos que Cunningham Graham. Ujú, 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 Pone las características de él allí. Entonces es un juego de ficción y realidad. ujú, Eh, la novela La novela podría haber sido la enorme novela de Conrad. Conrad quería hacer esa novela su gran novela, pero no, las condiciones del presente, creo yo, no le permiten hacer esa novela. Está urgido por el tiempo, está ujú. urgido por el tiempo de su realización, de su composición, y está urgido por el tiempo que en esa composición le exigía estos materiales que tenían que ver con el presente. Está escribiendo al mismo tiempo que transcurren los hechos que va contando. Por Ujú, lo tanto, no tiene tiempo. Bien. Estos cruces entre realidad y ficción son los mismos que aparecen
son los mismos que aparecen, son muy semejantes a los que se ponen en juego en la Colombia creada, en ese mundo creado, en esa Costaguana creada por Ujú, García Márquez, ¿no? ujú, Donde también hay dinastías, problemáticas, cruces, situaciones políticas. ujú. Eh, es muy poderosa la relación, es muy Sí, poderosa sí. la relación. Es muy Eh, interesante haber puesto esa novela, la genealogía de 100 años de soledad. Pero estaba pensando lo sí, que hablabas hace un ratito en esa tríada de escritores que están en el primer plano de tu novela, que son muy dispares entre sí, como vos señalaste, pero que si uno busca algo en común, podría decir un lector que tuvieron en el siglo XX que fue tan devoto de Hudson como de Conrad, me refiero a Borges, ¿no? exactamente, sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Borges fue un gran lector de Hudson, eh, o, bueno, no sé si un gran lector de Hudson, sí un gran lector de una novela de Hudson al menos. Yo creo Ujú, que más de una novela. Yo en la novela voy jugando con ciertos textos que uno podría leer a través de Hudson. Un texto de Borges que podría leer a través de Hudson. O ciertos textos de Hudson que nos resuenan mucho a Borges, ¿no? ujú, Sin que esto sea más que un enorme placer, no se juega otra cosa que un enorme placer, los juegos de un lector, ¿no? ujú. Eh, Saber de qué textos, cómo va resonando un texto en otro. Pero sí, bueno, Borges fue un gran lector de Conrad, no cabe la menor duda. Y Ujú, también fue lector de Graham, de ajá, Cunningham Graham, ¿no? ujú, ujú, Hay ciertas vueltas en que uno puede reconocer ahí. Había algo de ese Graham que le podía interesar mucho a Borges, ¿no? Ese caballero inglés, ¿no? ujú, Graham ujú, es un caballero inglés como los que Borges conocía y podía interesarle en su obra. Conrad no era ningún caballero inglés, era un aristócrata polaco, ujú. tenía otro tipo de comportamiento y hasta una relación con las vinculaciones y con los hábitos sociales que a Borges le hubiesen asombrado mucho. Borges era Conrad era un hombre, por lo menos lo que yo construyo como lector en la novela, que tiene mucho más que ver con alguien que tiene un contacto con las cosas muy directo y que no era justamente el caso de Borges. Y obviamente en Hudson el mismo Borges va a decir que calificar a la primera novela de Hudson, la, eh, la primera novela de Hudson, que él la va a calificar como uno de los pocos libros felices, ¿no? Ujú. Que hay en la historia de la literatura. Uno de los pocos libros felices, que no es poca cosa, ¿no? Un No, libro claro. feliz. Y vos también recordás en Viaje a las Cosas que Borges dice que Hudson resolvió el dilema de civilización o barbarie. ¿Sí? Bueno, no sé, yo no creo que lo haya resuelto. Al que le parece fuertemente que lo resolvió es justamente a, a Martínez Estrada. Martínez Ajá. Estrada da cuenta de esa, de esa transfusión de sangre. No sé si a Ujú, eso seguramente Sergio apuntabas, ¿no? Esa transfusión de sangre, esa flema inglesa, el personaje de la Tierra Púrpura viene con una idea, viene a mirar toda la realidad, él mismo lo dice el personaje, ¿no? Yo que miraba toda la realidad con mis anteojos ingleses, y la imagen es hermosa, ¿no? Porque ujú, con mis lentes inglesas miraba todo, lo que quiere decir es, mi realidad, lo que yo veía estaba atravesado de esa lente, pero después cambié esa lente. Y entonces ahora no me importa la practicidad, no me importa descubrí ujú, otra cosa en este. Y en ese descubrí otra cosa, lo que dice Martínez Estrada es que hubo como una transfusión de sangre, una ujú, transfusión de sangre. En esa ujú, transfusión de sangre podía entender, bueno, algo pasa allí, ¿no? Y, y Borges no llega tanto, no habla de una transfusión de sangre, ¿no? Habla de una cuestión así como de un mundo cimarrón que se pone en juego, que acepta el mundo cimarrón, ¿no? El ujú. mundo más salvaje, ese mundo más salvaje. Pero bueno, sobre todo estamos hablando en ese caso de un Borges
de un Borges, digamos, que le interesaba ese Borges más criollista, ¿no? A ese Borges que le interesaba ese mundo criollo y ese mundo más fresco, ¿no? Más fresco, más directo. Y es el momento en que se produce su primer encuentro con Hudson, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es el libro de Hudson que a vos más te gustó y el que vos recomendarías para que aquel, vos que no lo conoce, se pueda adentrar en el universo literario de Hudson, si es que no son el mismo libro, ¿no? Bueno, no, yo creo que son muy diferentes, son muy diferentes. Yo creo que a algunos lectores yo les podría decir, bueno, pueden empezar por Allá lejos y hace tiempo. Es un libro que tiene mucho peso, pero tal vez podría recomendarles más Un naturalista en el Plata o Ocio en la Patagonia. Ocio en la Patagonia creo que es el texto que yo elegiría. Y después de eso les diría, bueno, podrían pasar a otros tipos de textos, ¿no? El vendedor de pequeñas cosas, ¿no? Que son esos libros ya como muy raros de Hudson, que creo que ahí hay algo muy poderoso, ¿no? Entonces, entre esos libros me manejaría. Para un primer acercamiento de Hudson, tal vez podría ser Allá lejos ese tiempo, o pensar en El naturalista en el Plata o El ocio en la Patagonia. Y una vez, si uno está interesado por Hudson, descubrir otra parte de Hudson que tiene que ver con el vendedor de pequeñas cosas o el vendedor de bagatelas, así se tradujo, ¿no? Que bueno, ahí tiene mucho que ver el título. A mí me interesaba el título Viaja a las cosas, tiene que ver por el modo en que se piensan las cosas en la novela, ¿no? La palabra cosas insiste en la novela y está referida de distinta manera, ¿no? Las cosas son diferentes, tienen significados diferentes. Y me interesaba esas cosas, y en esas cosas pensaba la historia que da origen a este libro, ¿no? Que se llama El vendedor de las pequeñas cosas. Y por otro lado, la idea del viaje en el título de la novela está vinculada a El corazón de las tinieblas, ¿no? De Conrad. Me parece que hay un punto hay un punto allí donde hay un encuentro con Hudson que es poderoso entre Conrad y Hudson, ¿no? Por ejemplo, entre esa novela y otra novela de Hudson. Entre esa novela me refiero a la novela de Conrad, que es El corazón de las tinieblas, y la novela de Hudson, que es Mansiones Verdes. Bueno, Miguel, así como líneas finales, pasemos de Hudson a la ciudad de La Plata, porque a fin de cuentas son dos estaciones que están bastante cercanas. Absolutamente, Eh, absolutamente. Decime una imagen o un nombre o un recuerdo que asocies a esta ciudad. Una cosa que asocio, y en realidad es un recuerdo muy privado, y es a mi padrino. Mi padrino era de La Plata. Mi padrino era un inspector de la policía de La Plata. Y, mi padrino se llamaba igual que yo. Así que para mí era muy importante. Y me regaló un pisapapeles que lo llevo siempre conmigo, que era algo que le había hecho un preso. No sé, estoy hablando de principios del siglo XX. Y que tiene escrito su nombre, que es el mío. Para mí La Plata está eso, es pensar en ese tío mío, que era un hombre de campo que estaba instalado en La Plata y que para mí era un personaje muy silencioso, muy silencioso, muy silencioso. Entonces, lo que tengo son los recuerdos de los amaneceres en La Plata, de quedarme en su casa y despertarme en todo mucho silencio. Y bueno, esas cosas y después perderme. Ese es su primer recuerdo de La Plata. Digo, para evitar el recuerdo de la ciudad de los niños, que bueno, es imposible no tener, ¿no? Muy Y bien. después el otro recuerdo es en mi adolescencia. Uno de los primeros trabajos que yo tuve era, mi tía era gestora y yo trabajaba de cadete para ella, viajando a La Plata todos los jueves para ir al edificio de rentas que quedaba en la calle 7.
y hacer los trámites, llevar papeles, traer papeles, esas cosas. Y bueno, era el descubrimiento de una ciudad que me era tan esquiva por momentos, que parecía tan ordenada y para mí se me desordenaba, porque si bien todas las calles tenían un número, tenían diagonales, por lo tanto los números tenían que ver con historias que se me escapaban. Y Bueno, bueno, ya, con esa es... esos viajes, con los amaneceres en La Plata, con tu tío y con la mención que hiciste de Velázquez, la ciudad de La Plata ha estado muy presente en esta conversación. Oh, Que, por supuesto, que te por agradezco supuesto, sí. mucho, Miguel, ¿eh?